¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Como se los prometí de grabar un video, hoy les voy a presentar el video de cultivos básicos de lo que hemos visto hasta ahorita y un nuevo tema que se le va a ir agregando a partir de las clases presenciales y en esto como complemento y retroalimentación. ¿Ok? Bueno, prácticamente eso es de la evaluación, ya lo hemos platicado en la clase. 40% el proyecto, el examen, 20% las actividades y en el semestral se considera el curso. Y ahí están los temas que vamos a desarrollar durante la asignatura. Ok, prácticamente como idea básica, todo, todo cultivo básico se desarrolla a partir de un valor económico adquirido. Ese valor económico es por si es la plántula, si es el producto, si es la semilla, adquiere un valor en cada etapa de su desarrollo. ¿Sí? Esto para fortalecer el ámbito productivo, asociando lo agrícola y lo industrial y desde la comercialización de estos mismos, impactando mayormente en la economía de la población. ¿Sí? Aquí lo voy a volver a subrayar. Economía social y la comercialización. ¿Ok? Les voy a hablar de los principales de México, que es el maíz, el frijol, el trigo y el arroz. Son los principales. Ahí tienen algunos ejemplos de las toneladas que se produjeron en el 2017. Igual yo les voy a compartir el documento en el que se produjeron del año pasado, del ciclo productivo del 2022, para que tengan un valor más certero y más cercano. Bueno, aquí ya tienen el ejemplo de lo que les comenté. Aquí podemos tener en Chihuahua toda la cantidad de granos que se produjo por hectárea, de cada uno del maíz, del sorgo, del frijol, del trigo. Esto en el 2022, junto con el área de distribución aquí en Chihuahua. ¿Sí? Ahí en los puntos verdes donde se encuentra cada área y espacio destinado para la siembra de granos en el cultivo básico. También habíamos hablado en la clase que existen diferentes factores que condicionan el desarrollo de una planta, de una hortaliza, de un cultivo básico, y son el suelo, el agua, el relieve y el clima. Estos como complemento a los factores físicos, químicos y biológicos. ¿Ok? En ellos nosotros vamos a tener caracteres de composición, caracteres observables, caracteres complementarios para su desarrollo, ¿sí? Y todos ellos son de vitalidad e importancia para su crecimiento. El relieve en la topografía, el suelo en el análisis y el valor nutrimental que éste tenga, el agua para su valor disponible y su máxima absorción, y el clima para las características meteorológicas y climatológicas del ciclo de siembra y el tipo de cultivo que se va a sembrar en esa etapa y en esa época. Aquí tenemos lo de las propiedades del suelo. Ese es un ejemplo ya como que más resumido de lo que habíamos visto la clase pasada. Lo que habíamos visto la clase pasada son estas estructuras. ¿Sí? Ahí se encuentran. Los valores físicos son todos los que se pueden observar en cada uno de los cultivos, desde la textura del suelo, su estructura, qué tipo de densidad tiene, la porosidad, muy importante, qué tanta oxigenación tiene, ¿sí? Es muy importante qué tanta oxigenación tiene el suelo, la capacidad para absorber el agua, ¿sí? Y la profundidad que éste tenga en el suelo, ¿sale? Luego tenemos nosotros los factores químicos. Ok, listo. Desde el pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico, chicos, es como si nosotros tuviéramos elementos positivos y elementos negativos, compuestos o fertilizantes. El intercambio que se va a generar entre ellos va a depender de su intercambio, de su compactación o de su mezcla. Si es signo positivo y negativo, se van a combinar los fertilizantes. Pero si ya tenemos un fertilizante con valor positivo o con carga negativa y le agregamos otro igual, lo que va a pasar es que estos van a chocar
se van a perder y se van a lixiviar por el suelo. Entonces vamos a irlo contaminando, vamos a ir perdiendo ganancias, vamos a ir destinando ingresos a algo que se va a ir perdiendo si no hacemos un buen análisis y una buena absorción de los nutrientes y un análisis de suelo eficiente. Sí, básicamente lo pueden intentar con una lata de soda, agitarla bastante, y luego obviamente la lata se va a inflar. El aluminio es positivo, el agua carbonatada es negativa. Con la uña, pegarle a toda la superficie, irla girando a la lata, pegarle con toda la superficie para ir desprendiendo las burbujitas, y esto va a hacer que se rompa la molécula, que ya no esté compactada. Y al abrirla, ya no va a salir el gas fuerte. ¿Sí? Entonces, para que vean lo importante que es la compactación en el suelo, e imagínenlo ya a nivel práctico. Un suelo saturado no va a absorber agua, no va a absorber nutrientes, no va a absorber nada. Entonces, es bien importante que no nos excedamos en los nutrientes y tampoco dejemos de lado las limitantes que tenemos en el área nutrimental. ¿Sí? Las reservas de esos nutrientes, los minerales, el balance, si es caliche, si es arena, si es limoso, ¿sí? Y todo lo biológico, como lo habíamos visto, todo lo biológico es lo que se utiliza a partir, chicos, de las estructuras vivas de los seres vivos, los organismos, por ejemplo, insectos benéficos, bacterias fijadoras de nitrógeno, la lombricomposta, los nemátodos, los hongos, eh, capacidad de, por ejemplo, de la materia orgánica, la materia seca y la materia, residuos, reutilizarla para aplicar una fertilización o una nutrición asistida a nuestro cultivo. Tiene materia viva, tiene organismos vivos, que esto le va a beneficiar. Entonces, estamos complementando que un organismo beneficia a otro, ¿sí? Y ahí están algunos ejemplos. En los ecológicos todavía no voy a entrar de lleno, eso nada más es como datos complementarios, pero hasta aquí serían los factores. Lo que habíamos visto de las estructuras nutrimentales en un cultivo, por ejemplo, nosotros si tenemos un buen desarrollo nutrimental, un suelo bien desarrollado y una capacidad de absorción buena, lo que vamos a tener es lo siguiente. En la parte superior, donde están todas las hojas nuevas, todas las hojas jóvenes, vamos a tener la presencia de esos elementos que se llaman micronutrientes. ¿Sí? Son micro, que se encuentran en partes pequeñas y que fluyen por toda la planta hacia arriba y se distribuyen por la parte superior de la misma. En cambio, en la parte baja, nosotros tenemos los macronutrientes que vienen en mayores cantidades, son más pesados de asimilar, por eso la planta no los distribuye a toda la planta, solo en la parte baja porque es hasta donde alcanza a distribuirlas ella y se les conoce como macronutrientes. Si nosotros queremos detectar una deficiencia, la vamos a encontrar en estas zonas, no en toda la planta. Hay que tener bien detectadas esas secciones y en cada espacio que corresponden, y el color en la presencia de la deficiencia de ese nutriente en la hoja también. ¿Ok? Enfocado a la economía, nosotros aquí tenemos dos vertientes. ¿Sí? Cuando la agricultura genera un bienestar regional de mi comunidad, la economía inmediata de lo que se encuentra a mi alcance, ¿sí? Que es un buen desarrollo botánico, que es maximizar el desarrollo vegetal de los cultivos, crear una diversidad de ámbitos productivos y de cultivos y de estructuras vegetales, utilizar sustancias naturales o insectos benéficos, o sea, tratar de utilizar herramientas de fácil manejo, amigables al ambiente, eficientes, ¿sí? Y por último, ahí no viene, viene de mercado, lo vamos a ver, ahí está. Conocimiento profundo de los ciclos y brotes de insectos. ¿Qué quiere decir? Tener bien delimitado cada una de las etapas de formación de los cultivos, tanto cuando requiere más agua, cuando requiere un análisis, cuando requiere un control fitosanitario, cuando requiere una nutrición más fuerte, ¿sí? Entonces, básicamente se enfoca en lo productivo
para sacar las, este, las estructuras vegetales para la producción regional, básicamente. Y caso contrario, cuando es a nivel internacional, que son empresas más grandes, que son producciones en masa, lo que varía aquí es el valor numérico de las semillas, de las plántulas, de los insumos, de los fertilizantes, de los nutrientes, ¿sí? Sigue teniendo todo, pero la parte más alta es las mejoras que podemos destinar a la agricultura, a ese sistema. Las mejoras en cuanto a sistemas, a tecnología, a técnicas, a análisis, a detecciones, y en base a ello, mejorar la diversidad de la región y finalmente el conocimiento del entorno sería no solo del cliente, no solo del espacio destinado, sino también las características de nuestra empresa a nivel micro y luego macro, regional y lo que nos pide la empresa. Hacer una detección de espacios, de qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que me solicitan. ¿Sí? Ahí tenemos como una reflexión, tres sistemas de producción que en los que se pueden destinar la producción de plantas o de cultivos básicos o de cultivos de producción vegetal. El primero, nosotros tenemos el huerto como un espacio aislado debido a que está en un cajón, en bolsas, en un tubo de PVC, destinado a un espacio específico, ascendente, porque las plantas van en zigzag o en modo de distribución, ¿sí? Así como la unificación, ¿sí? La unificación de recursos hídricos. ¿Qué quiere decir? Como es un espacio específico donde todo está concentrado, las plantas, el cultivo, lo que le apliquemos le va a servir a todo de manera unificada o de manera homogénea, ¿sí? La siembra. La siembra, como nosotros la conocemos, es un sistema abierto de una gran extensión con una variedad de uso de técnicas para la producción vegetal y frutal, ¿sí? Es un sistema abierto. Vamos a destinar muchos recursos, muchos materiales, muchas técnicas, muchas estrategias de eficiencia en la producción para sacar el máximo provecho al cultivo y al espacio terrestre. Al igual que se va a gastar también más, ¿sí? Porque se está produciendo también más. Finalmente, la hidroponía es un sistema de producción cerrado, ¿sí? En el que el agua fluye por bombeo y presión de la misma para oxigenar a la planta sin que exista suelo, ¿sí? Es una suspensión de la planta por medio de los tubos de PVC y las canastillas, bombeo de agua, bombeo y flujo de agua constante de manera vertical u horizontal, ¿sí? Y con el bombeo y la oxigenación, la planta va a permanecer constantemente en desarrollo, ¿sí? Ahí está un poquito de lo que se ve. Tomen anotaciones, pónganle pausa al video si es necesario, analícenlo. Este es un resumen y una retroalimentación nada más. La vez pasada que veíamos los tipos de invernadero, ¿sí? Aquí ya está un poco más ejemplificado, ¿sí? Los de tipo túnel, los tipo capilla, los pequeños que están directamente pegados al suelo, las estructuras. Las estructuras de los invernaderos son de un sistema controlado de distribución en la que los recursos hídricos y nutrimentales se van a dosificar, se van a concentrar y se van a dar en las etapas que requieren. Es un sistema complejo de distribución y uso eficiente, máximo de los recursos. Humedad, calor, temperatura, nutrientes, riego, todo, todo. Luego, en la clase pasada veíamos las etapas fenológicas de los cultivos. Todos los cultivos tienen tres fases. Fase vegetativa, chicos, que empiezan a producir toda la cantidad de hojas y el estiramiento del tallo. La etapa reproductiva que produce la flor y el fruto. Y la etapa de maduración que llega a su fase final, poco a poco, hasta caer su desarrollo óptimo, ¿sí? Y empieza a caer también la producción de frutos, vegetal, etcétera, ¿sí? Esas tres fases las comprenden.
Aquí abajito les muestro un ejemplo de ello. Todas se pueden adecuar a la misma, ¿sí? Puede ser la espiga, puede ser la enredadera, puede ser la flor, según el tipo de cultivo, pero todas tienen las mismas fases. Tenemos en ellas fases vegetativas, fases de reproducción y la fase de maduración. Yo les decía en la clase, si nosotros pusiéramos una gráfica, esto queda más o menos así. Y aquí empieza a caer el cultivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En el intercambio de la fase vegetativa a la reproductiva es un pico súper alto en el que no hay que descuidar el cultivo para que no baje la producción, para que no baje su desarrollo, para que no se estrese la planta, llegue a su desarrollo óptimo y finalmente cumpla su ciclo ni antes ni después, ¿sí? Y aquí podemos ver cada una de las fases. La emergencia de la planta, salen las hojas verdaderas, termina el desarrollo de las hojas verdaderas y crecen las raíces, sale el botón o en este caso podría ser la flor, la espiga, dependiendo, ¿sí? Se desarrolla la flor y empieza a llenar el fruto, poco a poco. Se forma el fruto, empieza el llenado y la fructificación y finalmente la maduración. Todo esto se puede adaptar según el tipo de cultivo, su fisiología y su morfología. También habíamos hablado de la cadena del sistema producto, de un sistema producto agrícola y el valor agregado que tienen cada una de las etapas y de las fases. Lo voy a pasar a esta, que esta está más sencilla, y ahorita explico la de arriba. Aquí nosotros podemos ver en las diferentes fases, ¿sí? Cuál es la funcionalidad o el propósito de cada cadena. En el caso técnico, empezamos con todo lo propio del desarrollo del cultivo. La siembra, su sistema de riego y su óptima eficiencia en el recurso hídrico, la nutrición en cada una de sus fases, el control de plagas y enfermedades también en cada una de sus fases, previas a la extensión de la plaga o la enfermedad, y finalmente la recolección del fruto. Ahí empieza la función de ustedes como licenciados en agronegocios. Brinca a la cadena productiva industrial, en la que aquí empieza el almacén del cultivo, su etiquetado, su limpieza, el pesado, el empaquetado y lo que hace un inspector, que también entran ahí ustedes, en la inspección de control de la calidad del producto, del empaque, del etiquetado, del contrato, del valor numérico y el peso del producto en húmedo o seco, ¿sí? De ahí va a pasar del almacén a distribuirse a las cadenas comerciales y a los intermediarios o a los pequeños productores o a los grandes productores, ¿sí? Su distribución va a ser mediante el uso del transporte, de intermediarios, para generar un proceso de compraventa, ¿sí? Ese es el último eslabón que queremos. Ahí está. Ese es el último eslabón que queremos en esa fase económica, ¿sí? Y luego, y luego tenemos el consumidor final. En el consumidor final va a generarse en la obtención del producto, en la eficiencia del ciclo, también en el perfil del comprador en base a darle a conocer los beneficios del mismo, darle a conocer también las mejoras del precio, de la calidad y en base a las exigencias que él mismo nos da cada ciclo de compraventa, ¿sí? Se supone que la empresa tiene que atender esa demanda, tiene que cumplir con el perfil de venta y a su vez con el perfil del precio y compra del consumidor final. Y aquí este está ya como el propósito que tiene cada eslabón, desde el producto, desde el distribuidor, la calidad de la producción, de su distribución, la, la asignación a las comercializadoras, a los centros de acopio, también a las pequeñas y medianas empresas y finalmente al consumidor. Lo mismo que abajo, pero aquí ya es con el propósito y con el actor participante en cada eslabón, ¿sí? Esa es la diferencia nada más. Yo les recomiendo que en base a este es más sencillo.
Igual como les comenté, esta es una retroalimentación sencilla, tómenle foto, analícenlo, chequenlo, tomen anotaciones para yo revisárselas con su participación extra. Ya saben que les deseo una excelente semana, cuídense mucho y espero que les haya sido de gran ayuda. Nos vemos y un fuerte abrazo. Bye.